El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos a esta edición especial de Noche de Lluvia. En la mañana de ayer lunes, hora europea, Kevin Farrell, camarlengo de la Iglesia, desde la capilla de la Casa Santa Marta, en la que residía el Papa, sobrecogió al mundo con un anuncio especial, con una comparecencia pública en la que pronunció las siguientes palabras. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. El Papa Francisco, el primer Papa latino de la historia de la Iglesia, ha fallecido. Descanse en paz y brille para él la luz perpetua. Tan solo unas horas antes de su fallecimiento, a las 7:35 horas de la mañana de ayer lunes en Europa, el Papa Francisco hizo su última aparición pública. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Estas fueron las breves palabras del Papa Francisco al asomarse este domingo pasado de Pascua 20 de abril de 2025 al balcón de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi. La bendición Urbi et Orbi, que significa literalmente para la ciudad de Roma y para el orbe, para el mundo. Es una bendición papal dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero. Solo se realiza el domingo de Pascua y el día de Navidad, y ha sido el último gesto en vida del Papa Francisco hacia todo el planeta y toda la cristiandad. Tras la bendición y a pesar de su notable adversidad física, el Papa Francisco se subió al papamóvil y recorrió la plaza de San Pedro saludando a los numerosos peregrinos. No imaginábamos entonces que tan solo unas horas después el Papa trascendería. En las palabras que el Papa Francisco escribió para la Eucaristía de este domingo de Pascua, las últimas que pudo redactar, leídas este domingo por sus colaboradores, el Santo Padre recordó que estamos en año jubilar, que las puertas santas están abiertas, que el lema de este jubileo es Spes non confundit, la esperanza no confunde. En sus palabras que leyó el cardenal Angelo Comastri por petición del Papa, dijo: gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda, spes non confundit, y no es una esperanza evasiva, sino comprometida, no es alienante, sino que nos responsabiliza. En ese mensaje, este domingo, el Papa hizo un llamado a la paz y la solidaridad global. Hizo un llamado a la paz en Tierra Santa, en Gaza y en todos los lugares del mundo con conflictos activos, pidiendo además libertad. Lo dijo así: allí donde no hay libertad religiosa o libertad de pensamiento y de palabra, ni respeto de las opiniones ajenas, la paz no es posible. Por último, el Papa también volvió a incidir en un mensaje que ha llevado por bandera durante todo su papado: el desarme del mundo. En sus palabras, la paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. Y dejo por aquí, repito, el último mensaje del Papa en vida. Fue así. En la Pascua del Señor, la muerte y la vida se han enfrentado en un prodigioso duelo,
pero el Señor vive para siempre y nos infunde la certeza de que también nosotros estamos llamados a participar en la vida que no conoce el ocaso, donde ya no se oirán el estruendo de las armas ni los ecos de la muerte. Encomendémonos a Él, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas. A mediados del pasado mes de febrero, el Papa Francisco fue hospitalizado a causa de una neumonía bilateral. Desde el día 14 de febrero, el Papa Francisco estuvo en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis que derivó finalmente en esa neumonía bilateral. En los últimos actos públicos del Sumo Pontífice, antes de ese ingreso, toda la cristiandad pudo observar con detalle este deterioro del Papa. Vimos que no abandonaba su silla de ruedas, que tenía bastantes problemas respiratorios a causa de una neumonía que tuvo cuando era joven, que obligó a que le extirparan un trozo del pulmón derecho. El propio Papa contó en su libro Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor, publicado en 2020, que cuando tenía 21 años tuvo que someterse a una compleja operación en la que le extirparon la parte superior de su pulmón derecho. Todo ello fue consecuencia de una grave infección, de una epidemia de gripe que sufrieron muchas personas del seminario en el que por aquel entonces estudiaba Jorge Mario Bergoglio, el recientemente fallecido Papa Francisco. En sus palabras, me sacaron 1,5 litros de agua del pulmón y ahí me quedé, peleando por vivir. Ni siquiera los médicos sabían si sobreviviría, asegurando también que vivió ese proceso con mucho dolor y soledad. Quizá por eso sufrió toda su vida, especialmente los últimos años, de bronquitis y resfriados persistentes, problemas de salud que se sumaban a otros que ha padecido recientemente, como complicaciones en el colon como la diverticulitis, obstrucción intestinal y un muy deteriorado estado de su rodilla derecha, a causa de enfermedades como la artritis. Todo esto hizo que en los últimos meses el Papa luciera en silla de ruedas, bastante mermado a nivel de sus capacidades físicas, pero en sus últimas intervenciones públicas antes de la hospitalización incluso se vio obligado a delegar sus funciones. Muy pocos días después de estos episodios, el Papa ingresaba en el Hospital Gemelli a causa de la neumonía bilateral y durante las primeras jornadas de hospitalización, las fuentes vaticanas daban un ambiente de tranquilidad, asegurando que el Papa estaba tranquilo, que rezaba, que firmaba documentos, que no había motivo de alarma. Sin embargo, ese tono de tranquilidad cambió por completo el sábado 22 de febrero, cuando un comunicado oficial de la Santa Sede aseguraba que aquel día el Papa había sufrido una larga y profunda crisis respiratoria, que había requerido altas dosis de oxígeno para poder superarla. Aquella misma jornada anunciaron además que el Papa presentaba anemia y que también había sido necesario la aplicación de transfusiones de sangre. En resumen, el Vaticano reconoció que el sábado 22 de febrero el estado del Papa fue de suma gravedad. Las palabras que usaron fueron grave y crítico. Después de semejante anuncio, los enviados especiales de medios de comunicación de todo el planeta se apostaron a las afueras del Hospital Gemelli, esperando un desenlace inminente para el Papa, mientras que cientos de personas hacían lo propio a las puertas del hospital, rezando por la salud del pontífice. Estos actos de oración se extendieron por todo el mundo. El domingo 23 de febrero, por su estado grave y crítico, el Papa no pudo pronunciar el Ángelus desde el Vaticano y la Santa Sede anunció que su estado, aunque más tranquilo, seguía siendo grave. De hecho, ese mismo día añadieron otro problema detectado a su salud, una leve insuficiencia renal. El Papa Francisco siguió en estado crítico y recibiendo oxígeno de alto flujo, al tiempo que se multiplicaban las plegarias en el mundo por su recuperación.
y tras 37 días en el hospital y gracias a la mejora de su salud, recibió el alta el pasado 29 de marzo. El pontífice abandonó el hospital poco después de realizar su primera aparición pública en más de 5 semanas, saludando a la gente y haciendo un gesto de aprobación con el pulgar desde un balcón. Y aunque el Papa parecía frágil y le costaba hablar, se dirigió a la multitud afuera del hospital, agradeciéndoles y reconociendo a una mujer que sostenía flores. También dio una bendición, aunque parecía tener dificultades para levantar los brazos. El médico del Hospital Gemelli que atendió al Papa Francisco durante el ingreso, Sergio Alfieri, explicó días después que hubo un momento en el que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo ir o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto, según declaró recientemente en una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera. Desde que fue dado de alta, el Papa hizo algunas espontáneas apariciones públicas en la Basílica de San Pedro, incluso en una ocasión sin lucir su atuendo papal, una imagen que impactó a toda la cristiandad al ver al Papa como un enfermo más, como un ser humano más, y siempre en estas apariciones sin abandonar su vía para el oxígeno, seguía necesitando el oxígeno para poder respirar. El Papa Francisco intentó resistir hasta el final, sabiendo que arriesgaba su propia salud, pero continuó ejerciendo el mando de la Iglesia a su manera, como hizo durante todo su papado. Al momento de grabación de este podcast empiezan a trascender en periódicos como La República noticias sobre que el fallecimiento del Papa ha sido fortuito, que en las primeras horas del lunes estaba aparentemente bien, realizando sus actividades, pero que le sucedió algo fulminante, algo quizás de tipo cerebrovascular y no teniendo relación con su cuadro de neumonía. Repito que son informaciones preliminares, todavía no confirmadas por el Vaticano al momento de grabación de este podcast. El papado de Francisco inició el 13 de marzo del 2013. Aquel día el mundo entero supo de Jorge Mario Bergoglio, un argentino que había nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Trabajó como técnico químico, como profesor de literatura, demostrando con ello que le interesaban diferentes áreas del conocimiento, pero finalmente se decidió por el sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1969 y además como parte de la Congregación de Jesús, de los jesuitas. En Argentina llegó a ser conocido como el obispo de los pobres, por ser cercano al pueblo, por promover la justicia social, por incrementar el número de sacerdotes en barrios marginales, por acercarse a los presos, a las madres de los presos, a las prostitutas. La parte más oscura de su ministerio en Argentina estuvo relacionada con la dictadura. Fue Horacio Verbitsky, autor de una historia de la Iglesia Católica Argentina, quien relacionó a Bergoglio, por entonces una autoridad jesuita de Buenos Aires, con el secuestro de 2 sacerdotes, Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes en el 76, tras el golpe de Estado, realizaban tareas pastorales y sociales en un barrio marginal. Ambos fueron llevados a la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, torturas y desapariciones en masa. De acuerdo con Verbitsky, los 2 curas jesuitas me dijeron que él los traicionó, que él los entregó a los militares. Cuando Bergoglio se convierte en papa, Llorio había fallecido 13 años antes. Jalix se encontraba en un monasterio en Alemania y aseguró: esos acontecimientos para mí son asunto terminado. Cuando intentaron abordarlo, en 2010 se realizó uno de los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetrados en la ESMA.
Bergoglio prestó su testimonio ante los jueces. Dijo haberse reunido en 2 oportunidades con el jefe de la Armada, el almirante Emilio Masera, para pedir por la suerte de los 2 curas secuestrados. Me escuchó y me dijo que iba a averiguar. Le dije que esos padres no tenían que ver en nada raro, en palabras de Bergoglio en su momento. El dictamen del tribunal desestimó cualquier responsabilidad de Bergoglio en lo ocurrido con los jesuitas Jorio y Jalix. Además, autores como Aldo Dutdevich, quien escribió el libro Salvados por Francisco, incluyen decenas de testimonios de personas a quienes Bergoglio aseguran protegió, escondió y ayudó a salir clandestinamente del país. Habiendo alcanzado Francisco en Argentina puestos de poder tan relevantes en la Iglesia como arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, el 21 de febrero de 2001 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Ya en el cónclave, realizado tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, su nombre apareció como favorito o papable, pero finalmente ganó la elección el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. En otra noticia que también fue una sorpresa para el mundo y que merece próximamente un especial de Noche de Lluvia, el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renunció como sumo pontífice de la Iglesia, convirtiéndose así en el primer papa en renunciar en los últimos 598 años de historia de la Iglesia. El 13 de marzo de 2013, en el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, el Colegio Cardenalicio eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco, en honor al santo de Asís. Bergoglio fue el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Fue también el primer pontífice de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III del siglo VIII, un papa del pueblo, un papa sencillo, un papa latino, un papa que escribía a mano y nunca vio la televisión ni el celular, amante del fútbol, en especial del San Lorenzo de Almagro, amigo de Jorge Luis Borges y apasionado de la lectura. En diferentes entrevistas a lo largo de estos años, el Papa Francisco aseguraba que se había dado cuenta de que era favorito en ese cónclave cuando un cardenal se había acercado a él antes del inicio del cónclave para preguntarle por su salud, especialmente por ese trozo de pulmón que le faltaba. En esos momentos fue cuando se hizo consciente de que era favorito. También confesó el Papa en varias ocasiones, con lágrimas en los ojos, que todavía, con el colegio cardenalicio reunido en la Capilla Sixtina, todavía durante el recuento de votos, cuando ya se sabía que tenía los votos necesarios para ser papa, el cardenal Claudio Humes se acercó a él y le susurró: «No te olvides de los pobres». Y esa palabra, pobres, se grabó en su corazón e inmediatamente pensó en Francisco de Asís, y fue así como Jorge Mario Bergoglio eligió su nombre como papa. Sus primeras palabras como papa fueron: perdonadme porque me emociono, llevo muchas horas sin dormir. Hoy lunes, un día antes de la grabación de Noche de Lluvia que estáis viendo, llevo todo el día, 24 horas sin dormir para ofreceros esta información y sabéis lo que el Papa significaba para mí, así que entenderéis que me emocione. Sus primeras palabras como Papa fueron: hermanos y hermanas, buenas tardes. Como sabéis, el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Y ese pensar en los pobres y en los desfavorecidos ha marcado su papado, y marcó su papado desde el inicio. En primer lugar, se negó a vivir en la residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, usada por sus predecesores desde el año 1903. Vivía donde ha fallecido, en la Casa Santa Marta, conocida principalmente por ser la residencia de los cardenales electores
durante los cónclaves a partir de su designación como tal por Juan Pablo II. Ubicada en la Plaza Santa Marta del Vaticano, es un lugar, por cierto, no exento de misterios. El edificio fue con anterioridad una casa de asistencia para enfermos, constituida por el Papa León XIII para atender a enfermos de cólera en una epidemia que azotó Roma en el siglo XIX. Igualmente, en tiempos del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, esta casa fue utilizada por orden de Pío XII para refugiar a prófugos judíos y representantes diplomáticos que rompieron relaciones diplomáticas con Italia. Actualmente es administrada por la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y es un lugar destacado del cónclave porque es donde residen y se aíslan del mundo los miembros del colegio cardenalicio durante el cónclave, cuando no están en la Capilla Sixtina a puerta cerrada. El Papa Francisco ha sido un papa revolucionario dentro de la Iglesia y nos ha dejado momentos e imágenes para la historia. Apenas una semana después de iniciar su papado, cuando se reunió con Benedicto XVI en Castel Gandolfo. Este encuentro sin precedentes marcó la primera vez en la historia que un papa reinante se encontraba con su predecesor vivo. Su primer viaje fuera de Roma en 2013, Lampedusa, una pequeña isla italiana epicentro de la crisis migratoria mediterránea, de los inmigrantes que se juegan la vida por una oportunidad mejor. Esas personas que, como tantas veces repitió el Papa, han convertido el mar Mediterráneo en un cementerio. En el año 2015, inaugurando el jubileo dedicado a la misericordia divina, en vez en Roma, en Bangui, República Centroafricana, en medio de un país devastado por el conflicto. Allí el Papa Francisco abrió la primera puerta santa de ese jubileo en una de las regiones más pobres del mundo, demostrando su compromiso con los más desfavorecidos. En el año 2016 tuvo una reunión histórica con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa en Cuba, que representó el primer encuentro entre los líderes de ambas iglesias desde el cisma de 1054. También destacar el acuerdo con China en el año 2018 sobre el nombramiento de obispos, que marcó un giro histórico tras 70 años de tensiones por la cuestión del nombramiento de obispos en China, ya que hasta ese entonces los 12 millones de católicos de China estaban divididos entre una iglesia clandestina que reconocía la autoridad vaticana y otra iglesia oficial del país sometida al régimen comunista chino. También debemos destacar en 2021 su viaje a Irak, bajo fuertes medidas de seguridad, donde el Papa se jugó la vida, se reunió con el ayatolá Ali al-Sistani, una de las principales autoridades del Islam chiita, y donde estuvo con muchas víctimas de terrorismo en esa parte del mundo. Ha estado igualmente de visita en Israel, rezando en el Muro de las Lamentaciones, paseando con el patriarca Bartolomé, el arzobispo de Constantinopla, en un encuentro que tuvo lugar en Tierra Santa, e incluso abrazando a supervivientes del campo de concentración de Auschwitz. Por su parte, en su viaje a Canadá, pidió perdón por los errores de la Iglesia y participó de las tradiciones indígenas. En sus numerosos viajes a países de mayoría musulmana, Francisco multiplicó gestos hacia sus hermanos y hermanas, como denominó a los musulmanes, e incluso en 2019 firmó documentos de fraternidad con las autoridades del Islam sunita. Otro momento importante del papado de Francisco ha sido, por supuesto, su posición sobre los abusos en la Iglesia. La batalla de Francisco contra los abusos empezó en 2014 con la creación de una comisión especial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diseñada para acelerar
el procesamiento de las denuncias contra religiosos. En 2016 fortaleció las normas para la destitución de obispos, incluyendo específicamente la negligencia en caso de abusos como causa grave para el cese. Igualmente, en el año 2019 convocó una cumbre en el Vaticano, reuniendo a los líderes de las conferencias episcopales y órdenes religiosas de todo el mundo y dijo: ha llegado el momento de trabajar juntos para erradicar tal brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, declaró el Papa después de haberse reunido con víctimas de abusos en Chile, Francia e Irlanda. Las reformas que hizo después fueron todavía más contundentes. Hizo un decreto que otorgó competencia penal a los tribunales vaticanos sobre estos delitos, también la imposición de la obligación de denunciar, la eliminación del secreto pontificio en casos de abuso y la extensión del plazo de prescripción a 20 años después de que la víctima cumpla 18. El caso más emblemático de esta nueva política fue la reducción al estado laical del cardenal Theodore McCarrick en 2019, una decisión que demostró que ningún miembro de la jerarquía eclesiástica estaba exento de responsabilidad. La culminación de este proceso llegó en marzo de 2023 con la promulgación definitiva de los procedimientos para combatir los abusos en la Iglesia a través de una nueva versión del motu propio Vos estis lux mundi. Esta reforma, que llegó después de 4 años de prueba y consultas, representa uno de los legados más importantes del pontificado de Francisco. Y otro momento crucial e inolvidable de su papado fue sin duda la pandemia, en concreto la Semana Santa del año 2020, con un Papa Francisco por primera vez en la historia de la Iglesia absolutamente solo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, la oración en la Plaza de San Pedro vacía durante la pandemia el 27 de marzo de 2029, la imagen del Papa rezando solo en esa plaza vacía y azotada por la lluvia durante la pandemia se convirtió en un símbolo global de la crisis sanitaria. Y otra imagen icónica del Papa Francisco, que es de mis favoritas, se produjo al inicio de su papado en la Semana Santa del año 2013, tumbado completamente en el suelo, orando ante la cruz. Esa misma Semana Santa, por cierto, la primera como Papa, que también sorprendió al mundo el Jueves Santo, coincidió con 28 de marzo de 2013, cuando fue a una cárcel y lavó los pies a 12 jóvenes detenidos. Los besó, entre ellos 2 chicas, una cristiana y una musulmana. También tenemos que destacar otro momento histórico, el funeral del Papa Benedicto XVI en enero de 2023. Un Papa presidiendo el funeral de otro Papa, una imagen única en la historia de la Iglesia. Y tampoco podemos olvidar, desde luego, su visita a México en 2016, rezando a solas ante la Virgen de Guadalupe, pidiendo perdón a las comunidades indígenas por los fallos históricos de la Iglesia para con los pueblos originarios, o visitando la frontera con Estados Unidos en Ciudad Juárez y reuniéndose con presos de este lugar. El pontificado de Francisco ha estado marcado por todas estas imágenes y también por sus mensajes e intervención en la política internacional. Su intervención fue determinante en 2014 al mediar entre la administración Obama y la dictadura castrista que puso fin a más de medio siglo sin relaciones diplomáticas formales entre Washington y La Habana. También se ha reunido activamente con protagonistas de conflictos internacionales actuales, como con el presidente de Ucrania, y ha pedido en muchas ocasiones por el fin del conflicto en Gaza, por el fin de la guerra en Tierra Santa y en todo el mundo. En numerosas entrevistas ha declarado que la base de toda guerra son las armas y que es necesario el desarme del mundo para acabar con las guerras. Francisco aseguraba que las guerras surgen para que las armas puedan usarse.
si las armas continúan siendo un negocio en el mundo, decía, esto nunca terminaría, el desarme es importante, y ese ha sido su último mensaje como Papa el pasado domingo. El Papa Francisco también ha sido revolucionario en sus declaraciones sobre el mundo gay. Ha sido el Papa más cercano o amable con el mundo gay de toda la historia reciente de la Iglesia. Lo manifestó desde el inicio de su papado, con frases como, si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? En diferentes entrevistas a lo largo de los últimos años, Francisco aseguraba que en la Iglesia caben todos, y todos es todos, también los homosexuales. Igualmente ha sido polémico con respecto a su posición sobre el matrimonio de los sacerdotes. Francisco estaba absolutamente abierto a esta opción, pronunciando frases como «No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar», y se mostraba abierto a la posibilidad de revisar el celibato clerical en la Iglesia Católica, especialmente en la occidental. El Papa aseguraba que el celibato es una prescripción temporal y no una doctrina fundamental. Y por último, y para terminar esta semblanza general del Papa, no podemos obviar su reivindicación del papel de la mujer en la Iglesia. Aquí me vuelvo a emocionar. Francisco ha sido un Papa que ha empoderado a la mujer en el seno de la Iglesia, un Papa que, aunque no dio el paso definitivo hacia el diaconado o sacerdocio femenino, sí que colocó a mujeres en puestos de poder en la Iglesia, y no voy a extenderme en ello porque sabéis que hay todo un capítulo de Noche de Lluvia dedicado a las ministras del Vaticano que pueden encontrar aquí en el canal Noche de Lluvia Podcast. Antes de hablar del mecanismo vaticano que vamos a observar en los próximos días y semanas para la elección de un nuevo Papa, quiero detenerme brevemente en la parte profética del Papa Francisco. Y digo brevemente porque tenemos varios episodios de Noche de Lluvia dedicados exclusivamente a esta cuestión. En primer lugar, debemos comentar el interés del Papa Francisco en la cuestión profética. Puedo afirmar sin género de dudas, porque tengo fuentes con nombres y apellidos que respaldan esta información, que Jorge Mario Bergoglio conocía perfectamente la obra profética de Benjamín Solari Parravicini y que conocía y participaba de reuniones con investigadores argentinos tan destacados del mundo del misterio como Pedro Romaniuk. En estas reuniones, como muy bien ha investigado Johanan Díaz Vargas, el Papa mostraba gran interés en las psicografías de Parravicini que hablaran sobre el futuro de la Iglesia, y tenemos constancia de que aplicó esta información durante su papado. En el primer viaje internacional que realizó el Papa en el mes de julio de 2013, nos confirmó que realmente estudió estas profecías, ya que en una de las misas celebradas durante la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, ante más de 3 millones de jóvenes en la playa de Copacabana, mencionó estas palabras que llamaron demasiado la atención. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Y resaltó que la Iglesia salga a las calles, y precisamente esa frase de sacar la Iglesia a las calles aparece mencionada en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Además, el propio Papa Francisco aparece en las psicografías. Les voy a mostrar algunas de las que me parecen más impactantes. Observemos, por ejemplo, esta imagen compartida por la gran experta Gabriela de Cal, donde aparece el Papa Francisco en soledad durante la pandemia de 2020, durante la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano, y la psicografía de Parravicini, donde aparece un personaje santo con la corona de santidad y con los mismos ropajes que lleva el Papa, con un objeto solar que es muy parecido al sol que lleva Francisco en sus manos, y unas frases donde se dice, entre otras cosas, atender al que sufre,
Repito, cuando esa imagen del Papa se dio en el peor momento de la pandemia. Observemos también esta otra psicografía que guarda un gran parecido entre el encuentro del presidente argentino Milei y el Papa Francisco, con un lema que dice: el hombre en la Argentina ya, el comienzo del comienzo. También compartida esta imagen impresionante por la experta Gabriela De Cal. En esta parte de los misterios del Papa Francisco y su relación con Parravicini, tampoco podemos obviar su interés en el tema extraterrestre, un interés que incluso puso sobre la mesa en varios momentos de su papado. El 12 de mayo de 2014, durante una homilía realizada en la Plaza de San Pedro, dedicada a los conceptos de aceptación e inclusión, pronunció estas palabras: si mañana una expedición de marcianos viene aquí y uno dice quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? Marcianos, ¿verdad? Verdes, con largas narices, orejas grandes, como en los dibujos de los niños. Ante esto, Francisco dijo: cuando el Señor nos muestra el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir no, Señor, no es prudente, no, vamos a hacerlos de otra manera? ¿Quiénes somos para cerrar las puertas?, insistió el máximo jerarca de la Iglesia. Una declaración que fue la primera que de manera pública sirvió para plantear su apertura con respecto a estas temáticas. Y también tengo que recordar aquí que en octubre de 2015 Francisco concedió una entrevista a la periodista Caroline Pigozzi de la revista Paris Match. Fue muy contundente en sus declaraciones al ser interrogado por la cuestión de los aliens. En la charla se le preguntó sobre la existencia de los extraterrestres. Sin ocultar su sorpresa, el Papa respondió: hasta ahora el conocimiento científico siempre ha excluido que haya en el universo rastros de otros seres pensantes. Pese a ello, señaló que incluso la ciencia ni siquiera contemplaba la existencia del continente americano, dejando una puerta abierta a la realidad de formas de vida que desconocemos. En la entrevista, el Papa también aseguró: de eso sí estoy seguro, que el universo y el mundo en el que vivimos no son frutos del azar, del caos, sino de una inteligencia divina, del amor de un Dios que nos ama, nos ha creado, nos ha querido y nunca nos ha dejado solos. Estamos ante unas declaraciones fuertes de un Papa revolucionario. Y continuando con el Papa Francisco y su relación con la profecía, también tengo que señalar que en el año 2013, cuando fue elegido Papa, muchos aseguraron que se había cumplido en él la profecía del Papa Negro. Y es que con el nombre de Papa Negro es como se conoce desde hace muchos años en el entorno católico al superior general de la orden religiosa conocida como Compañía de Jesús, o más comúnmente como los jesuitas. Al líder de los jesuitas se le denomina Papa Negro. Los jesuitas son una orden religiosa muy influyente en el Vaticano, cuyo líder y padre general es llamado Papa Negro porque históricamente se ha distinguido a los jesuitas por sus sobrias sotanas de color negro, tan opuesto a los ropajes papales blancos, y porque, al igual que en el caso del Papa, el cargo de líder de la Compañía de Jesús es vitalicio. De hecho, es muy curioso porque los jesuitas también hacen como tal un cónclave para elegir a su líder. Aunque el cargo es de por vida, la Constitución de la Compañía de Jesús también contempla la renuncia si el general de su orden, por salud o por cualquier otro motivo, lo considera conveniente, desde luego con el consentimiento del Papa. Si el líder jesuita fallece o renuncia, más de 200 líderes jesuitas de todo el mundo se reúnen en el Vaticano para elegir a su sucesor. Entonces sí existe desde hace siglos un Papa Negro en la Iglesia, y es el líder de los jesuitas. El primer Papa Negro y líder jesuita fue San Ignacio de Loyola, y el actual Papa Negro es Arturo Marcelino Sosa Abascal, quien fue elegido líder de los jesuitas en el 2016, el primero no europeo porque su origen es venezolano.
como no podía ser de otra forma, cuando el cardenal Bergoglio fue elegido papa en el 2013, al proceder de los jesuitas. En aquellos entonces muchos medios de comunicación dijeron que se había cumplido la profecía del Papa Negro porque era un papa jesuita. No voy a hablar en mayor detalle de la profecía del Papa Negro porque tenemos ya un episodio íntegro de Noche de Lluvia que pueden buscar aquí en el canal, donde nos extendemos en la profecía del Papa Negro, así como de los cardenales de piel negra favoritos para el cónclave que comenzará en las próximas semanas. Y en estos capítulos que he dedicado en los últimos meses al Papa Francisco, en muchos de ellos, como el de las Puertas Santas del Vaticano, el de Ministras de la Iglesia o el de la profecía del Papa Negro, he explicado, y lo podéis buscar aquí en el canal, que las decisiones del Papa Francisco en los últimos tiempos, sobre todo en relación a cuestiones como el papel de las mujeres en la Iglesia, habían causado una gran incomodidad en sectores tradicionales de la Iglesia y que esto, desde el ámbito de la conspiración, había provocado que comenzasen algunas personas a hablar de peligro o renuncia para el Papa. Ahí dejo el dato, pero podéis profundizar en esta información en los capítulos que acabo de mencionar. El Papa Francisco fue polémico hasta el final. Fue polémico hablando desde el hospital sobre el fin del mundo y la tecnocracia, sobre el peligro que supone la política estadounidense actual para el mundo, y tenéis toda la información en el episodio de Noche de Lluvia titulado Elon Musk y la profecía del Hijo de la Perdición. El Papa Francisco lanza impactante advertencia. En este episodio podéis observar lo que ha sido la última advertencia profética del Papa Francisco para el mundo. Es mucha información, mucha la que hemos analizado en los últimos meses sobre los misterios del Papa Francisco y que os invito a revisar porque viéndolo ahora desde la perspectiva de su fallecimiento nos puede llevar a pensar que el Papa quizá presentía que su fin estaba cerca, un fin que ya es real y que conlleva todo un protocolo y una ceremonia en el Vaticano que vamos a ir observando en las próximas horas, en los próximos días. El primer símbolo del fallecimiento del Papa lo vimos ayer, cuando se anunció su muerte, el camarlengo. La noticia del fallecimiento del Papa la pronunció el actual camarlengo vaticano, el cardenal Kevin Joseph Farrell, actual camarlengo desde 2019, quien asume la administración temporal de la Iglesia durante el periodo conocido como sede vacante, en el que nos encontramos ahora. Ya lo declaró ayer la Iglesia de forma oficial, tras el tañido de campanas en la Basílica de San Pedro, que anunciaba el fallecimiento del Papa, y tras el anuncio del camarlengo del fallecimiento del Papa, se puso la orden oficial de sede vacante hasta que se celebre el cónclave en el que se elige a un nuevo pontífice. Un camarlengo es un funcionario de la corte papal. Es el administrador de los bienes y los ingresos de la Santa Sede. Entre sus responsabilidades se incluye la administración del patrimonio de San Pedro. Cabe recordar que el camarlengo ha de ser un cardenal nombrado por el propio Papa. Kevin Farrell, el actual camarlengo, quien anunció al mundo ayer el fallecimiento de Francisco, fue una de las personas más cercanas al Papa durante el tiempo en el que estuvo ingresado en el hospital a causa de sus problemas de salud. Tras su muerte, el cardenal Farrell se convierte en figura clave de la Iglesia hasta la elección del nuevo Papa. Y es que sus funciones, sobre todo en estos momentos, no son nada desdeñables. Adquiere un papel crucial en cualquier escenario de vacío de poder en la Iglesia. Es el encargado de certificar oficialmente la muerte del pontífice, de sellar sus aposentos y convocar al Colegio de Cardenales para organizar el cónclave que elegirá a su sucesor. Además, tiene bajo su responsabilidad la administración de los bienes temporales de la Iglesia en este periodo en el que estamos de sede vacante. En estos momentos, repito, ya estamos en sede vacante.
El pontificado, el papado de Francisco, terminó. Estamos en sede vacante en el periodo que se da entre la muerte de un papa y la elección de un nuevo pontífice. El mecanismo ya está activado. Se activó al momento de fallecer el Papa Francisco ayer lunes a las 7:35 horas de la mañana, tiempo de Italia. El fallecimiento del Papa activó todos los mecanismos y esa tradición vaticana de sede vacante, muy pocas horas después de que el camarlengo confirmara o diera a conocer a toda la cristiandad el fallecimiento de Francisco, las redes sociales oficiales del Papa cambiaron su fotografía y pusieron el letrero de sede vacante. ¿Y qué es lo que ocurre? En primer lugar, tras el fallecimiento del Papa, el primer paso es certificar la muerte del Papa. El fallecimiento de un Papa se debe certificar en su capilla privada, en la capilla privada del Papa en el Palacio Apostólico, pero como el Papa Francisco no residía en los aposentos del Papa, esta comprobación de su muerte se ha llevado a cabo en Casa Santa Marta, en la capilla de Casa Santa Marta, en la que el Papa Francisco celebraba misa todos los días. El encargado de certificar la muerte es precisamente el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, que es el que ha dado la noticia al mundo. Para certificar la muerte del Papa, el ritual se lleva a cabo de la siguiente forma. El camarlengo da 3 golpes con un martillo de plata en la frente del Papa fallecido y pronuncia su nombre de bautismo. Posteriormente anuncia en latín las siguientes palabras: Vere Papa mortus est. Verdaderamente, el Papa está muerto. Aunque en la actualidad la muerte del Papa se certifica mediante métodos médicos, persiste la tradición simbólica del camarlengo llamando 3 veces al oído del pontífice por su nombre de bautismo. Y antiguamente sí se usaba ese martillo de plata para golpear suavemente la frente del Papa, un ritual que ha caído en el desuso. El siguiente paso, que cuando el Papa no responde a esos 3 llamados, es destruir su anillo, el anillo del pescador, el símbolo del poder pontificio, en un proceso supervisado por el camarlengo, tal y como está previsto en el artículo 13 de la Constitución Apostólica. La destrucción del anillo y del sello simboliza a nivel ritual el fin del papado, pero ojo, tiene también una finalidad práctica: evitar que alguien pueda usar el sello para falsificar escritos papales. Y tras este segundo ritual se viste el cuerpo del Papa. La mitra blanca en la cabeza, la casulla de color rojo, el palio de lana blanca con cruces negras, símbolo de dignidad. Tras el deceso del Papa se precinta el despacho del pontífice, se sellan sus aposentos privados, que volverán a ser abiertos cuando haya un nuevo jerarca de la Iglesia. Los ritos funerarios se completan con el entierro del Papa, que tiene lugar en la cripta bajo San Pedro entre el 4º y 6º día después de su muerte. Cabe destacar que el Papa Francisco el pasado mes de noviembre del 2024 simplificó el funeral papal. Eliminó, por ejemplo, la tradición de los 3 ataúdes, el catafalco o estructura adornada de madera para poner el féretro, el báculo papal o los tratamientos más allá de obispo y papa. Por tanto, en la Basílica de San Pedro, en la exposición del cuerpo del Papa Francisco, lo veremos bajo estas normas que él aprobó el pasado mes de noviembre. Se expondrá su cuerpo directamente, el féretro de madera abierto para la veneración de los fieles, pero no en ese catafalco como había sido hasta ahora, y tampoco le colocarán el báculo papal junto al féretro. Tal y como subrayó el pasado mes de noviembre el maestro de las celebraciones litúrgicas de los pontífices, el arzobispo Diego Ravelli, se hizo necesaria una segunda edición de esta liturgia del funeral papal porque el Papa Francisco pidió expresamente simplificar y adaptar los ritos
para que la celebración de las exequias del Papa, también conocido como Obispo de Roma, expresara mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. En concreto, el deseo de Bergoglio era que el nuevo rito subrayara aún más que el funeral del romano pontífice es el de un pastor, un discípulo de Cristo y no un hombre poderoso. Por orden del Papa Francisco sabemos también que esa misa se celebrará en la Plaza de San Pedro, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. En la ceremonia se evitarán títulos asociados al poder temporal y se utilizarán expresiones más sencillas como obispo de Roma o pastor. Finalizada la misa, sabemos también que el féretro será trasladado al lugar de sepultura, aunque la tradición dicta que los papas sean enterrados en las grutas, catacumbas vaticanas. Francisco dejó expresado su deseo de ser inhumado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Luego de la inhumación, ¿qué va a pasar cuando termine todo este proceso de velorio, funeral y entierro del Papa? Lo que ocurrirá es que el Colegio Cardenalicio iniciará el proceso para elegir el próximo Papa. Durante el periodo de sede vacante, el camarlengo se encarga de administrar los asuntos temporales de la Iglesia. Cabe señalar que fue ayer lunes en la tarde cuando el camarlengo presidió el rito de la confirmación de la muerte y colocación del cuerpo del Papa en el ataúd, y en una notificación distribuida por el Vaticano ya pues dieron a conocer que el eminentísimo decano del Colegio Cardenalicio que participe en el rito, así como familiares del Papa Francisco y otras personalidades, deben reunirse en la capilla de la Casa Santa Marta para ese rito. Y una vez que termine ese rito, el velorio y el entierro, bajo las directrices que acabamos de compartir, se iniciará el proceso del cónclave. Desde ayer lunes en la mañana ya se supo por varios cardenales que lo manifestaron a medios de comunicación que ya habían sido llamados a ir al Vaticano y que tenían que llegar como muy tarde mañana, es decir, el miércoles. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, anunció ayer lunes por la tarde que los cardenales ya han sido llamados a acudir al Vaticano a partir de mañana miércoles para asistir a las exequias del Papa y a las congregaciones generales. Congregaciones generales son esos diálogos que mantienen los cardenales previo al cónclave para empezar a organizarse con respecto a los favoritos. También ha trascendido el deseo del Vaticano de que el cuerpo del Papa Francisco sea pues trasladado a la Basílica de San Pedro para ser honrado por los fieles mañana miércoles, pero esto es información preliminar al momento de grabar este episodio. Entonces, recapitulemos, ya estamos en sede vacante. El camarlengo Kevin Farrell se está encargando ya de la administración de la Iglesia. Se han suspendido por el momento todas las funciones del Vaticano, excepto las más esenciales. Lo que viene ahora es el velorio, la exposición pública del cuerpo del Papa, el funeral y el entierro en Santa María la Mayor de Roma. Se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar el cónclave. El funeral del Papa, por norma, debe celebrarse entre el 4º y 6º día tras su muerte. Lo vamos a ver esta semana. Mientras estos días transcurren, el Colegio Cardenalicio asumirá esa administración con el camarlengo como actor principal hasta que todos los cardenales se reúnan en el cónclave. El cónclave es la reunión de los cardenales para elegir el sucesor del Papa que falleció o renunció. Este encuentro se inicia entre los siguientes 15 y 20 días después de la muerte del Papa. Los cardenales son hospedados en Casa Santa Marta y aislados por completo de noticias exteriores para que nada interfiera en la elección. Desde el 31 de diciembre pasado, la Iglesia tiene 252 cardenales, de los cuales 139 son menores de 80 años y son
los que pueden votar en el cónclave. Más de 2/3 de ellos fueron nombrados por Francisco, por lo que el Papa se aseguró de forma inequívoca de que triunfe su visión progresista en este nuevo cónclave. Una vez que todos los cardenales que deben participar en esta cita se encuentran en el Vaticano, en la fecha señalada, inicia el proceso. Un proceso que tiene lugar en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano, que desde 1878 es la sede permanente donde se reúnen a puerta cerrada el cónclave. De hecho, cónclave significa con llave. Se encierran bajo llave a elegir al nuevo Papa. En la actualidad, la sala cuenta con medidas de seguridad para garantizar que no se pueda llevar a cabo vigilancia electrónica durante las elecciones. Se incluyen inhibidores de radio, de teléfonos celulares y además los cardenales durante todo el cónclave no tienen acceso a periódicos, radio, televisión, a ningún mensaje exterior a la asamblea. So pena de excomunión automática para cualquiera que viole esta norma de confidencialidad. Reunidos los cardenales de todo el mundo para comenzar el proceso, se celebra una misa especial llamada Pro Eligendo Pontifice, por la elección de un papa. El cardenal que dirija el cónclave hace un sermón especial donde pues realmente es como si canalizara, como si quisiera de verdad a nivel místico conectar con Dios. Lo que hace es recordarle a los cardenales la situación del mundo y pedirle a Dios que les ilumine en su elección para encontrar el papa necesario para la circunstancia actual del mundo. Luego grita, extra omnes, todos fuera. Los cardenales que juraron guardar secreto de todo lo que ocurra durante la asamblea se quedan, el resto son expulsados. Los cardenales son encerrados dentro de la capilla hasta que decidan el nombre del sucesor. Una vez que se encierran las puertas de la Capilla Sixtina, los cardenales se van ubicando a ambos lados de la sala y eligen al azar los nombres de los 9 cardenales que van a oficiar la votación. 3 se convierten en fiscales, su trabajo es supervisar todo el proceso. 3 son los encargados de recoger los sufragios y otros 3 los revisan. La sesión comienza con una serie de discursos, oraciones, reflexiones e intensos forcejeos políticos, esa es la verdad. El cónclave es un hervidero de opiniones de las diferentes facciones y son discursos en los que se enfatiza cuáles son los requerimientos y la proyección que necesita la Iglesia. Y finalizada esa sesión de discursos, hacen la primera votación. En principio se realizan 2 sesiones de votación al día, con 2 rondas por sesión, o sea, 4 votaciones por día. Cada cardenal menor de 80 años escribe en la papeleta el nombre de su elección, de ser posible con la letra distorsionada para ocultar su identidad. Luego camina hacia el altar mayor. Allí, bajo la pintura del juicio final de Miguel Ángel, el cardenal dice en voz alta: «Pongo por testigo a Cristo el Señor, que será mi juez, para que mi voto sea dado a aquel que ante Dios creo que debe ser elegido». Y a continuación, el cardenal coloca la papeleta en el receptáculo correspondiente, se inclina ante el altar y vuelve a su lugar. Es elegido papa el candidato que obtiene una mayoría de 2/3. Recordad el dato de que 2/3 del colegio cardenalicio de los papables han sido designados por Francisco. Las normas establecen que en las siguientes vocaciones solo se elija entre los 2 candidatos que obtuvieron más apoyos en la ronda anterior. Como no debe quedar ningún documento de los sufragios, luego de cada ronda de votación se queman las papeletas y se realiza la tradición de las fumatas. Los fieles reunidos en la plaza de San Pedro miran las chimeneas de la Capilla Sixtina para seguir la marcha de la elección. Tradicionalmente, cuando los cardenales no llegan a un acuerdo,
las papeletas se quemaban con paja húmeda, lo que hacía que el humo fuera oscuro. Para evitar confusiones, hoy día recurren a productos químicos que permiten diferenciar rápidamente fumata negra de fumata blanca. Cuando un candidato obtiene 2/3 de los votos, el cardenal decano o camarlengo llama al elegido al frente de la capilla y le pregunta si está dispuesto a aceptar. Si la respuesta es afirmativa, se pide al nuevo papa que elija el nombre con el que desea ser llamado. Tras la elección del pontífice se queman las papeletas de rápida combustión y sin paja, por lo que el humo es blanco. Fumata blanca, habemus papam, tenemos papa. Fumata negra, todavía no hay acuerdo en el cónclave. Como la presentación del nuevo pontífice al pueblo es casi inmediata, de hecho esto ya tiene que estar ocurriendo en estos momentos, en las semanas previas al cónclave los sastres vaticanos preparan túnicas papales de diferente tamaño para que una vez que sea elegido papa el sucesor de Francisco, sea conducido a la llamada Sala de las Lágrimas, adyacente a la Capilla Sixtina, donde se pone su nueva túnica blanca y sus zapatillas rojas. Finalmente, el nuevo papa es presentado por el cardenal decano a la multitud desde el balcón principal frente a la plaza de San Pedro con las famosas palabras Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam. Les anunció una gran alegría, tenemos papa. Luego revela en idioma latín quién es el elegido y el nuevo nombre con el que desea ser reconocido durante su pontificado, y entonces el nuevo papa es presentado ante el mundo. Este es el proceso que vamos a vivir en los próximos días y del que puntualmente vamos a ir informando en Noche de Lluvia. Desde luego, en momento de sede vacante es cuando más se activa el ámbito profético papal. Es por eso que voy a mencionar dos profecías papales que considero importantes, aunque ya las he mencionado en varias ocasiones, la de San Malaquías y la de Parravicini. Hablemos primero de la de San Malaquías. San Malaquías fue un arzobispo católico que vivió en el siglo XII y ejerció su apostolado en Irlanda. Fue amigo íntimo de otro destacado personaje de la Iglesia en la época, Bernardo de Claraval, ideólogo de la Orden del Temple. De hecho, San Malaquías falleció en los brazos de San Bernardo de Claraval. En su misión eclesiástica en Irlanda, San Malaquías se vio en la obligación de viajar hasta Roma para pedir para su tierra los palios, es decir, la comunión con el Papa, y aunque completó con éxito su misión, quedó sumamente impactado por la corrupción en Roma y en los más altos niveles de la Iglesia, llegando a la conclusión de que los papas eran marionetas en poder de otros gobernantes que movían los hilos a su antojo. Algunos consideran que habría sido precisamente durante su estancia en Roma, cuando San Malaquías, quizá fruto de un éxtasis, quizá en una visión futura, habría redactado sus famosas profecías papales. Desde luego, a la fecha no tenemos forma de comprobar esto, ya que las profecías de San Malaquías sobre los papas fueron publicadas por primera vez mucho tiempo después de que él viviera. En concreto, vieron la luz pública en 1595, es decir, a finales del siglo XVI, y San Malaquías vivió en el siglo XII. La profecía de los papas de San Malaquías apareció en el Lignum Vitae, una obra publicada en Venecia por el monje benedictino Arnold de Guion, historiador de su orden. En este libro, cuando habla de San Malaquías, hace referencia a 112 pequeños lemas o frases que no están numerados en el texto original, que harían referencia a los papas que quedan hasta el fin del mundo o de la Iglesia. Hay bastantes dudas a la fecha sobre que San Malaquías realmente sea el autor de estas profecías, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta Urbano VII los lemas coinciden más que posteriormente. Urbano VII fue papa en el siglo XVI, precisamente en la misma época en la que se publican por primera vez las profecías de San Malaquías, y también es complicado encajar la lista oficial porque ha habido momentos de la historia en los que ha habido dos papas, uno reconocido y otro sin reconocimiento de la Santa Sede, personajes estos últimos denominados antipapas por la Iglesia. Sea como fuere, nos vamos a centrar
en los últimos lemas de la profecía papal de San Malaquías. Lema 107, pastor et nauta, pastor y navegante, se ha relacionado con Juan XXIII, que fue patriarca de Venecia, ciudad de navegantes. Lema 108, con su sucesor Pablo VI. El lema dice Flos florum, flor de flores, y el escudo de Pablo VI contenía una flor de lis. El lema 109 corresponde al sucesor de Pablo VI, Juan Pablo I, que falleció en extrañas circunstancias, como ya hemos comentado en Noche de Lluvia, solo un mes después del inicio de su papado. El lema que le corresponde, según San Malaquías, es De medietate lunae, de la media luna. Juan Pablo I, Albino Luciani, del italiano luz blanca, nació en la diócesis de Belluno, del latín bella luna. El lema 110 está vinculado con el sucesor de Juan Pablo I, que fue Juan Pablo II. Su lema de San Malaquías es de labore solis, de la fatiga o trabajo del sol. La explicación que dan para este lema es que Juan Pablo II fue el pontífice más viajero y el que más tiempo gobernó la Iglesia desde el mismísimo San Pedro y Pío IX. Otros lo interpretan porque el día de nacimiento y muerte de Juan Pablo II hubo eclipse solar. El lema 111 se le atribuyó al sucesor de Juan Pablo II, a Benedicto XVI. El lema dice Gloria Olivae, la gloria del olivo. Benedicto XVI nació y fue bautizado un sábado de gloria, y también se atribuye al escudo de la Orden de los Benedictinos, pues una rama de olivo, y es la orden del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Y vamos con el último lema, el 112, el último lema de San Malaquías, el más largo y el único que contiene un nombre, Pedro el Romano. Esta frase atribuida a San Malaquías, con la que se cierra este ciclo profético, dice así: se sentará en la última persecución extrema de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Este lema, si seguimos el orden que se ha seguido hasta ahora, correspondería al sucesor de Benedicto XVI, a Francisco. ¿Encaja de alguna manera el lema con el Papa Francisco? Muchas personas dicen que no, que el Papa Francisco no es ni puede ser Pedro el Romano. Bien, vamos a analizarlo. Jorge Mario Bergoglio ha asegurado que eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, en palabras del Papa, porque San Francisco de Asís representa el hombre de la pobreza. Pocos saben que el nombre de pila de San Francisco de Asís es Giovanni di Pietro Bernardone, es decir, la palabra Pedro está en su nombre. A pesar de todo, la mayoría de analistas de San Malaquías estiman que Francisco no es Pedro el Romano y que este papa todavía no habría llegado. Es muy curioso porque el último lema de San Malaquías, Pedro el Romano, coincide perfectamente con las palabras de Parravicini sobre un nuevo papa llamado Pedro. Voy a acudir como siempre a la que considero la mayor experta en el análisis de las psicografías de Parravicini, Gabriela de Cal, quien nos recuerda las siguientes psicografías. En esta nos dice Parravicini: Piano Pietro, Roma estará falta de nombres, báculo descansará. ¿Habla de un nuevo papa llamado Pedro, como asegura el lema de San Malaquías? Habla también de que el báculo descansará, algo que sucederá, como dice Gabriela, cuando se marche el papa argentino, como aparece en la psicografía. También menciona Gabriela otra psicografía donde Parravicini nuevamente habla de las sandalias del pescador Pedro regresarán al Vaticano. ¿Debemos interpretar entonces que el nuevo papa se llamará Pedro? En otra psicografía, Parravicini dice: la voz del último Pedro, Pax. ¿El nuevo papa se llamará Pedro y será el último según Parravicini? Y por último, esta frase de Parravicini que nos recuerda a Gabriela de Cal: pez y papa en el jugar del final del siglo XX, sobre tu piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús a Pedro. El último papa será Pedro, y Jesús repetirá
y será una nueva iglesia. Entonces tanto San Malaquías como Parravicini convergen en que el Papa nuevo se llamará Pedro y curiosa e inquietantemente el favorito para este cónclave es un cardenal llamado Pietro. Pedro. Estoy hablando del cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado Vaticano. El actual secretario de Estado Vaticano se postula como el máximo candidato a ser nombrado nuevo pontífice de la Santa Sede. Nacido el 17 de enero del 55 en Schiavon, provincia de la ciudad italiana Vicenza, Parolin se encuentra entre los principales candidatos a retomar el legado de Francisco. Su experiencia diplomática y la prolongada trayectoria que ha cosechado a lo largo de los años son algunos de los alicientes que podrían decantar la balanza en su favor. En el transcurso de su carrera ha llevado a cabo diferentes misiones en distintas partes del mundo. Tras su nombramiento en 2002 como subsecretario de la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado, emprendió viajes a Oriente Medio, China o Corea del Norte. Bajo el papado de Benedicto XVI fue el encargado de representar a la Santa Sede en Venezuela, tratando de llegar a un entendimiento entre la Iglesia Católica y el gobierno chavista. Finalmente, en 2013 recibió el cargo que hoy ostenta, el de secretario de Estado Vaticano, el segundo hombre de la Iglesia en el Vaticano, bajo las órdenes del que, según todas las encuestas, podría ser su predecesor en el papado, Francisco. Pietro Parolin, como el Papa Francisco, pues también no ha estado exento de controversia durante los últimos años y guarda una gran similitud con Francisco. Tiene una gran capacidad diplomática que ha sido clave en acuerdos que se han firmado, por ejemplo, entre la Santa Sede y China. Repito, en todas las encuestas aparece. Es el cardenal papable favorito. Coincide con San Malaquías y Parravicini, pero solo el tiempo nos dirá si estamos ante el Papa de la profecía o si todavía está por llegar. Por último, observemos también esta psicografía que nos comparte Gabriela sobre qué sucederá después de los dos papas, después de Francisco y Benedicto. Dice Parravicini: Papa nuevo. ¿Qué? Divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas, dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Parravicini también habla de un cisma en la Iglesia con el nuevo Papa. Estaremos muy atentos. Esto es una actualización de la información que tenemos de última hora. El Papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral, según informó el Vaticano en su parte de defunción. El Papa Francisco dejó escrito en su testamento, que fue publicado ayer lunes, su voluntad de ser enterrado en una capilla en la Basílica Romana de Santa María la Mayor y en una tumba sencilla, en un nicho en el suelo en el que tan solo ponga su nombre, Francisco. El primer acto tras su fallecimiento se desarrolló ayer por la tarde con el rito solemne de la constatación de su muerte, que tuvo lugar en la capilla privada de la Casa Santa Marta, donde el Papa residía. El cardenal Kevin Farrell Camarlengo presidió esta ceremonia y la posterior colocación del cuerpo de Francisco en un ataúd de madera. Como parte del protocolo, fueron precintados los apartamentos papales ubicados tanto en el Palacio Apostólico como en la Casa Santa Marta, con el objetivo de que el nuevo Papa encuentre intactos los documentos de su predecesor. El siguiente paso no será hasta mañana, miércoles 23 de abril, cuando se produzca el traslado del cuerpo del Santo Padre a la Basílica Vaticana para que reciba el homenaje de todos los fieles. El Papa Francisco, fallecido ayer 21 de abril a los 88 años, está confirmado que será trasladado mañana miércoles a las 9 de la mañana, hora europea, desde la capilla de la residencia de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Será portado desde allá
donde el camarlengo Kevin Farrell presidirá la ceremonia. La procesión con los restos del Papa recorrerá la Plaza Santa Marta, la Plaza de Protomartiri Romani, rumbo al Arco de la Campane para salir a la Plaza de San Pedro, donde después entrará en la Basílica Vaticana atravesando la puerta central. En el altar de la confesión, el camarlengo presidirá la liturgia de la palabra y al finalizar se iniciarán las visitas al féretro de este Papa, el primer Papa latino de la historia. El féretro del Papa Francisco será expuesto al público en la Basílica de San Pedro desde mañana miércoles hasta el viernes. Actualmente el pontífice está siendo velado de manera privada en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta, en presencia únicamente de empleados vaticanos y religiosos. 2 miembros de la Guardia Suiza se encuentran de guardia a las 24 horas del día junto a su féretro. Ya sabemos que el funeral tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril, día elegido por la Congregación de Cardenales para oficiar el funeral del Papa. El acto tendrá lugar a las 9 de la mañana, tiempo de Europa, en la Basílica de San Pedro, en una ceremonia que será oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años, el Papa del fin del mundo, el Papa latino, el Papa profético, el Papa que dijo que es mejor ser ateo a un mal cristiano, el Papa que nos recordó que todos caben dentro de la Iglesia y que lo importante no es ser ateo o ser cristiano, sino buena persona. Un Papa al que pude ver de cerca en el Papamóvil en el 2017 en Fátima, un Papa al que nunca olvidaré, completamente solo en el Vaticano durante la pandemia, un Papa que cambió mi vida y la de millones de personas. Hasta siempre y gracias por tanto. Gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Nos vemos aquí la próxima semana con más información. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.